nuestros colegas. Muchas gracias, profesora Belisa Blanqueto y profesor José Luis Borges. Realmente fue una ponencia muy interesante. Espero que hayan tomado nota y sobre todo pues, para que ustedes se den cuenta de cómo a partir de la presentación que hizo el profesor eh, Tolentino, desde la parte teórica de las políticas educativas y luego lo que estamos nosotros presentando, pues también se va alineando, ¿no? Y va teniendo un sentido, porque vemos que a partir de la pandemia, pues muchas cosas surgieron, ¿no? Y esto en parte pues fue el boom de las capacitaciones, de los cursos emergentes, de esta educación remota de emergencia, de algunas con buenas prácticas, otras al vapor, y que eso se ve reflejado pues en el estudio que les acabamos de presentar, que fue un estudio pues muy sólido y que también nos va a dar pauta para lo que va a continuar. En este año, a partir de la pandemia, los diferentes marcos de referencia, como el INTEF, por ejemplo, que es uno de los que se mostró, pues han hecho sus adecuaciones a propósito de, ¿no? Como el INTEF, como el DISCOM, DISCOMEDU, y así, ¿no? Y pues todo eso, más todas las cuestiones como las que también se mencionaba del metaverso, la inteligencia artificial, todo esto, pues también va a impactar y se tendrá que hacer también pues toda una reingeniería al respecto y cambiarán algunas cosas. Bien, sin más ni más, vamos a darle ya la continuidad a esta ponencia, que es la resiliencia y competencias digitales en tiempos de pospandemia, un análisis preliminar del contexto. Decimos que es un análisis preliminar del contexto porque esto en breve se va a cristalizar en una investigación para el 2023, Dios mediante, en el que estarán participando diferentes universidades. Ya el doctor en su participación va a comentar al respecto. Y aquí lo que hicimos precisamente fue la parte contextual eminentemente, ¿no? Ciertos antecedentes, cierta conceptualización, ciertos referentes teóricos y también de literatura, revisión de literatura, así como reflexiones finales como preámbulo precisamente pues de este trabajo que se va a hacer en el 2023. Es algo muy interesante porque en sí el constructo de resiliencia es complejo, ¿no? De acuerdo con estudiosos como Oriol Bosch 2012, que establece que en sí es muy complejo, como muchos de los términos, como el que se hablaba hace un rato de competencia, y así podemos hablar de competencia digital, que tarda mucho todo ese tipo de abordajes y de poder tener un término o una definición pues que sea consensuada y acorde con sus aristas, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos ver es que la resiliencia, pues algunos dicen que data desde el 69, otros dicen que incluso desde en otros siglos se empezó a hablar, hay vestigios y matices ahí, tal vez con otra orientación, pero en sí se origina en la psicología y también se ha adoptado pues, en otras áreas de conocimiento, como precisamente la sociología, las ciencias políticas, hasta llegar al área de educación y educación médica, ¿no? También desde el mundo físico, de la física, podemos hablar que la resiliencia se puede percibir como una elasticidad. A mí me encantó esta definición porque realmente nos invita a darnos cuenta precisamente de cómo cuando algo sufre o hay cambios, ¿no? En su naturaleza. En este caso, desde la física, esa elasticidad o flotabilidad lo lleva a que pueda recuperar su estado original, ¿no? Después de que ha sido deformado o ha sufrido alguna situación, ¿no? Y en cuanto a las ciencias de la vida, pues esta resiliencia se considera una adaptabilidad de los individuos o de algún grupo en específico ante retos y amenazas. Otro aspecto interesante que queremos compartir en este tiempo pues muy corto son algunas formas de interpretarla, de distinguirlas. Una de ellas es la que propone Melillo, la que propuso en el 2001, cuando hablaba de que pues puede ser
esta concepción desde la parte genetista, ¿no? De esa naturaleza innata en algunas personas que se proyectan para poder resistir, recuperarse, transformarse. Es como cuando uno dice, es parte de esa naturaleza de esa persona que puede continuar a pesar de las situaciones que vayan surgiendo. Pero también existe la otra en la que no necesariamente se pueden hacer con esa característica, pero que con el tiempo, ¿sí? Y pues con el pasar de la vida y de las situaciones, va construyendo o va desarrollando elementos que pueden ir propiciándolo. Y pues eso es una muy buena noticia para todos nosotros, porque por supuesto es algo que nosotros es un must, podemos decir, en esta era digital, en esta era pospandémica. Otras distinciones que se proponen, como la de Román en el 2020, habla de esta que es clásica, que es la capacidad precisamente de ese grupo de personas de poder afrontar, sobreponerse a las adversidades y resurgir fortalecido, transformado. Y la otra, que es la generativa, que posiblemente, todo esto es parte de lo que estamos recopilando y que estamos trabajando, que posiblemente pueda estar más orientada a lo que nosotros vivimos actualmente, ¿no? Que es la capacidad, pues, para poder construir estas alternativas, ¿no? Y también estas opciones y que nosotros veamos las situaciones que nos van sucediendo como oportunidades para poder crecer, desarrollarnos y así poder continuar en nuestra vida evolucionando. A mí me pareció muy interesante esto. Esto, si lo pueden ver, como lo estoy mostrando, no incluye todavía la parte del COVID, ¿no? Que, como ustedes saben, pues vino a revolucionar y a poner de cabeza muchas cosas, pero también a proporcionarnos oportunidades. Y aquí, de acuerdo a Marmolejo 2020, nos indica que pues esta es una prueba, ¿no? Esta es una prueba en donde la resiliencia pues se necesita pues de alguna forma reinventarse, ¿no? Y aquí nada más lo que estoy compartiendo es esto, este quotation, por decirlo así, este quote que dice, estamos viviendo el mayor experimento social de nuestras vidas y necesitamos aprovechar esta oportunidad para aprender de las crisis y poder responder y comprometernos juntos en el futuro, de manera individual y de manera colectiva. Bien, todo esto nos lleva a empezar a trabajar ya con la conceptualización. Este proyecto lo que va a pretender es precisamente el que podamos ver a la resiliencia como una oportunidad, como mencioné anteriormente, pero que también nos lleve a esa reflexión de que esta era digital y esta era pospandémica nos lleva a enfrentarnos a situaciones que son necesarias, pues tomarlos a dos manos y trabajar. Entonces, y con ello, pues también hacer esa vinculación con la competencia digital. Algunas de las conceptualizaciones tradicionales, vamos a decirlo así, lo que tratamos de hacer aquí fue como que cubrir algunas etapas. Por ejemplo, del 93 al 96, hay ciertas definiciones que están enfocadas precisamente a la manera como ha ido evolucionando. Algo interesante pues es ver que capacidad es uno de los vocablos con el que mayormente las definiciones inician. La capacidad de las personas para desarrollarse psicológicamente, sanos y exitosos a pesar de estar expuestos a situaciones adversas. Esto es de Ruther, del 93. En el caso de Grothberg, en 1996, pues también nos habla de esa capacidad, pero se enfoca más a la adaptación y sobre todo a la parte de recuperación. En el caso del 2007 al 2019, tenemos algunas definiciones por parte de estos autores, como ustedes pueden ver, que van desde la capacidad de afrontamiento hacia las vicisitudes emergentes de la vida. Este me encantó y en un ratito les voy a decir por qué, ¿no? Y esto es de estos autores que de alguna forma se han pronunciado al respecto en diferentes, por supuesto, años, ¿no? Aquí hago énfasis en el punto relacionado a la resiliencia en términos generales, ¿no? Y la capacidad también de anticipar, esto es un elemento muy importante, el de absorber, pero el de poder recuperarse y adaptarse, ¿no? A una amplia gama, pues, de amenazas sistémicas.
Y por último, en el 2020, una propuesta de Ungar et al. Del 2020 tal cual, es la adaptación de nueva cuenta de los sistemas actitudinales y afectivos. Esto es algo pues muy bueno, porque ya empezamos a ver cuestiones relacionadas con la actitud, con la manera también de relacionarse, ¿no? También tenemos otra propuesta de grupo de definiciones que están basadas en Tenorio Vilches y Zuccari del 2021, que precisamente en su investigación, en su artículo, pues que es una mirada sistemática, una revisión de literatura tal cual, nos lleva desde el 96 hasta el 2020 haciendo precisamente toda una navegación, un manejo histórico también de cómo se va a ir tratando y cómo se va percibiendo la resiliencia, ¿no? Entonces, a mí en específico me llamó la atención, bueno, a nosotros, la parte que tiene que ver precisamente con la aptitud, la flexibilidad que ya habíamos visto, el ser positivo, el de generar relaciones positivas y también el que menciona aquí Garner y Stephen Piseco, que es la aptitud de recuperar, recobrar y acomodarse con buena disposición ante cualquier desventura. Y la de Boone, que también es una de las definiciones más socorridas, en donde ya aquí se empieza a hablar de algo que se llama resiliencia docente, que se caracteriza por la satisfacción laboral, el compromiso, la eficacia de la enseñanza, la motivación, el bienestar y el sentido de la identidad profesional. Aquí ya nos empezamos a acercar a lo que estaríamos tratando nosotros de impulsar o de orientar en nuestro proyecto de investigación, que sería ya y de determinar la resiliencia docente y trabajando hacia una construcción, hacia la elaboración de un constructo, de una definición con respecto a la resiliencia docente en la época pospandémica. Ustedes pueden ver aquí en el trabajo de Walker del 2007 y también de Fierro, Fortuli y Rosas del 2002, que hay un abordaje en cuanto a la resiliencia académica, uno en términos de navegación, de negociar el riesgo, de oportunidades y de adaptación, y la otra que me pareció muy interesante porque no inicia con capacidad, pero sí con un repensamiento, ¿no? Pero esto es más como en términos de reflexión sobre esa trayectoria docente, esa autorreflexión sobre lo que significa ser docente, que también sería algo muy interesante redimensionar en estos momentos, sobre lo que se pretende enseñar y el para qué. Entonces, creo que es una de las definiciones, pues que creo que va a ser muy útil para el trabajo que vamos a hacer. Y también tomado de Tenorio y Vilches y Zuccari, que son también de los referentes más utilizados en las investigaciones. Voy a solamente enfocarme a esta, que es la de capacidad en el proceso y el manejo de cualidades o habilidades positivas para poder de alguna manera trabajar la parte emocional, motivacional y social del docente. Y por último, Porquera en el 2021, que propone ya una capacidad de continuar a pesar de las adversidades, gracias a la generación de alternativas. Y con esto, si ustedes recuerdan, hace un ratito mencioné pues esa característica o ese enfoque en donde no es solo el nacer con esas características, sino irlas trabajando día con día. Por último, tenemos la propuesta de, aquí le pusimos evolución del concepto de resiliencia a partir del COVID-19, en donde ya se podría hablar de algo más orientado hacia una resiliencia docente adaptativa. No se menciona así en la literatura. Nosotros pusimos aquí este término para poder apoyarnos en esta revisión que hemos estado haciendo con el apoyo de tres estudiantes de lengua inglesa, que en un momento el doctor Marín va a hacer mención, que han realizado este trabajo de manera magistral. Entonces, y también algo interesante es que se centra en permitir precisamente esta parte de construir, de mejorar esta aptitud emocional y mental, ¿no? Esto lo propone Nandi et al. Y algo interesante es que Eri et al. También en el 2029 ya hablan de una resiliencia digital, que aunque va más orientada al uso y a la parte instrumental y orientación instrumental, como capacidad de los estudiantes para superar dificultades tecnológicas y con ello poder
persistir y pues sobrellevar el aprendizaje en línea, que dicho sea de paso no es tan sencillo, ¿verdad? Aunque se hablen de centennials y demás, no es sencillo, ¿no? Y que puedan también estar en esa adaptación de estas tendencias. Algo que me pareció interesante de compartir es que si ustedes ven o escucharon, la mayoría de estas definiciones que están encaminadas hacia la definición o la conceptualización de el profesor resiliente o el docente resiliente o la docencia resiliente, del docente resiliente se enfoca más, y lo vamos a ver en un momento, hacia el estudiante, cómo el trabajo se hace hacia el estudiante. Entonces aquí en esta nube de palabras, ustedes pueden encontrar pues diferentes aspectos como adaptarse, y bueno, aquí nada más voy a mostrárselos, pero aquí ya se los estoy poniendo de forma resumida, de los vocablos que en un momento dado van a ser parte y van a apoyarnos para poder hacer esta construcción de nuestra propia definición, o la propuesta de definición: capacidad, aptitud, actitud, adaptación, construcción, desarrollo, generación, ¿no? Equilibrio, esa persistencia que por aquí está, ¿no? O esa perseverancia, mejora, que es el ir trabajando hacia esa mejora, esas buenas prácticas, salud mental, las emociones, el bienestar, que puede ser integral, bienestar socioemocional, bienestar que son el centro, el espíritu, que también se menciona repetidas veces, y también ahí lo va a comentar el doctor Marín, oportunidades y alternativas, así como estas vicisitudes emergentes, ¿no? Que esto me parece como algo de lo más importante de recalcar, entre otras cosas, a este nivel, porque esas vicisitudes emergentes son esos sucesos en la vida, ¿no? No hay un estado permanente ni de felicidad ni de sufrimiento, sino que son momentos, son situaciones que pasan y surgen. Entonces uno lo tiene que empezar a visualizar de esta forma para también ir autogenerándose pues estas herramientas o estrategias para ir solventando esto. Otro aspecto interesante que estamos nosotros retomando es son los marcos de referencia, ¿no? ¿Qué dicen los marcos de referencia en cuanto a la resiliencia específicamente? Entonces, ustedes ya están familiarizándose con esta sesión. En el caso de INTEF 2022, en un punto específico, que es el 1.5, protección de datos personales, privacidad, seguridad y bienestar digital, se hace precisamente a nivel de descripción, a nivel de conocimiento y a nivel de habilidades, ese énfasis en hacer ese uso responsable de las tecnologías, de poder salvaguardar principalmente ese bienestar físico, psicológico y social del alumnado, como ven, del profesor al estudiantado, porque el INTEF, o este marco, es el marco de competencia digital docente, es precisamente para el profesorado, se enfoca hacia del profesorado hacia los estudiantes, ¿ok? En el caso de DISHCOM, que es también otro marco de referencia europeo, ambos, el anterior y este, que también pugna por lo que es el área del desarrollo de la competencia en los estudiantes, específicamente el 6.4, y este es del 2022. En este caso, en donde se enfoca también a la parte de enseñar a los estudiantes a usar la tecnología digital de manera segura y responsable. Obviamente esto está muy alineado a INTEF porque forman parte pues de las recomendaciones que se crean ahí mismo, tal cual, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que estos términos pues son como muy consecuentes, y que de esta forma nosotros podemos ver que parte de lo que nos interesa ver también es evitar esos riesgos de salud, de amenaza, y que podamos aprender a poder equilibrar nuestro bienestar físico y psicológico. El DISHCOM también tiene una versión, perdón, para los estudiantes, que es el DISHCOM 2.2. Y en el área de seguridad
ahí menciona el 4.3, la protección de salud y de bienestar, y que está muy bien alineado con lo que comenté hace un momento. Esto, más también este reto que nos proporciona el Parlamento Europeo, ¿sí? Hay un documento en donde indica, entre otras cosas, que existe un enfoque limitado en el bienestar socioemocional y en espacios seguros de aprendizaje, y que se recomienda, y eso es muy interesante, esta promoción de la salud mental, que ustedes, me imagino, la audiencia, pues ha escuchado que a partir pues de la pandemia se han originado una serie de situaciones que puede ser desde ansiedad, depresión, etcétera, que fueron también como una consecuencia natural de tanto tiempo estar pues en el encierro durante la pandemia, ¿no? Entre otras cosas. Y por eso es necesario pues trabajar buenas prácticas, el poder tener pues estas capacitaciones, y también una autogestión por parte de los estudiantes, sobre todo en las áreas o en las situaciones geográficas, institucionales, etcétera, donde se requiera. Entonces aquí lo único que estamos poniendo aquí es la manera como en este diagrama de Venn están pues interrelacionados los puntos, que aunque no se habla de una resiliencia tal cual, salvo en uno de los documentos de la Unión Europea, se habla de este bienestar físico, psicológico y social, y sobre todo de ese uso responsable, seguro y saludable de las tecnologías. Aquí es importante también mencionar que no hay referentes todavía en cuanto a lo que el profesor también requeriría hacer para poder preservar su bienestar social, emocional, psicológico, pero pues puede dar pauta para trabajos posteriores. Y en el contexto mexicano, pues realmente pues estamos en pañales, ¿no? Seguimos en la búsqueda de más literatura. Hay cuestionarios, pero todo eso ya lo va a comentar el doctor Marín. Adelante. Ok, si dejo de compartir. Muchas gracias. Voy a compartir. Continuando con la presentación, bueno, ya se habló del concepto. Ahora vamos a hablar de algunas dimensiones, es decir, desde cuántas perspectivas se puede ver la resiliencia. Y ya tenemos aquí definido, o en cierta forma podemos sugerir que el constructo de resiliencia se ha estudiado bajo diferentes modelos o dimensiones. Ese es un hecho. Y la variedad de dimensiones está relacionada con las diferentes definiciones del concepto de resiliencia. Retomando lo que dijo el maestro Javier Tolentino al principio, pues por un lado es bueno que haya una diversidad de perspectivas para analizar un solo fenómeno. Eso es algo muy interesante que escuché de su presentación. Y para efectos de esta investigación, pues se tendrá que tomar esta decisión sobre qué modelo vamos a seguir y cómo, sobre todo, cómo adaptarlo al contexto mexicano. Acá a la derecha tenemos una foto ad hoc, porque dice por ahí, ¿cómo es posible que una planta pueda sobrevivir en el pavimento, en el cemento? Pero ahí surge, este es un ejemplo de resiliencia también. Bien. Bueno, hay diferentes dimensiones. Acá están una de las más socorridas de los años 90, que todavía tiene su vigencia. Y pues bueno, aquí nada más voy a comentar a grosso modo que la resiliencia se puede ver desde estos 5 factores. Esos factores, aquí entra lo que se llama la psicometría. Es decir, ¿quién le dijo a estos autores que a Wozniak y Young, que estos son los factores de la resiliencia? Seguramente estos factores emergieron de estudios, emergieron de los datos. Es decir, los datos nos pueden decir cuántos factores, y esto se hizo, tal vez, más seguro se hizo a través de algún enfoque estadístico, como lo que se conoce como análisis factorial.
que es un análisis múltiple. Y aquí, bueno, estamos, el sentirse bien solo, por ejemplo, es una característica, la confianza en sí mismo, la perseverancia, como dijo la maestra, la ecuanimidad y la satisfacción personal. Estos factores pudieran ser importantes a considerar en nuestro estudio. Acá tenemos otro tipo de dimensiones, pero nosotros lo vemos más del lado, como decía la maestra de los cursos, los de Coursera, son más del lado del negocio, ¿no? Este que está acá es académico y este que está acá es más de negocio, más de una compañía, que es de habilidades hard math para la efectividad personal. Es decir, siempre busca de la mejor. Y bueno, ellos hablan de 4 tipos, 4 dimensiones de la resiliencia. La resiliencia física, es decir, el aguantar, el soportar de manera física algunas cuestiones, el tener fortaleza, el tener resistencia, la flexibilidad física para afrontar algo, ¿no? La resiliencia emocional, que también tiene que ver con flexibilidad de nuestras emociones, la perspectiva positiva, ser optimista a pesar de las desgracias, lo que nos pudiera ocurrir, siempre salir adelante. Y la autorregulación, es decir, cómo controlar estas cuestiones emocionales, que no es una cosa fácil. También está la dimensión espiritual, ujú, que es lo que comentaba también la más Isabel, donde también se habla de flexibilidad espiritual, se habla del compromiso con los valores, ser buenas personas, ser un mejor ciudadano del siglo XXI, digamos, perdón, ser tolerante con nuestros valores y los valores y las creencias de otros. Habla de la inclusividad. Y también está la resiliencia mental. Nuevamente se habla de flexibilidad, se habla de la capacidad de atención, por ejemplo, cuánto podemos pensar en nosotros mismos, en nuestros estudiantes, en ustedes como estudiantes, cuánto tiempo ustedes pueden tener esa capacidad de atención a una clase. Y ahí entran las diferencias individuales también. La habilidad de enfocarse, de no distraerse, comúnmente, y nos pasa a todos, estamos escribiendo algo y nos distraemos con redes sociales, con alguna otra cosa, con televisión, y no tenemos no generamos esa capacidad mental, pero pues hay formas de lograrlo. Y la capacidad de incorporar múltiples puntos de vista. Este es un referente teórico, pero es más comercial, más empresarial. Acá está otro más de tipo académico, que se llama una conceptualización de la resiliencia. ¿Sí? Gracias. Y acá también está basado en estudios, en investigación, porque como hemos comentado con los estudiantes que llevan la asignatura de análisis cuantitativo y cualitativo, pues tenemos que la importancia de la investigación nos va a permitir sugerir cambios, sugerir explicar algunas situaciones. Y bueno, la resiliencia, de acuerdo con las dimensiones de estos autores, eh, podemos ver que hablan de resiliencia social, de resiliencia económica, de resiliencia institucional, de resiliencia infraestructural y de resiliencia ambiental. Ujú. Lo que no vemos acá, como bien hemos estado persiguiendo, no hemos visto este tipo nosotros podemos empezar a trabajar la resiliencia educativa, llámese en este caso resiliencia docente, digital docente, y por qué no, también del estudiantado. En la siguiente, también se habla de pilares. Vean cómo la resiliencia está investigada, ha sido investigada de diferentes perspectivas. Le llaman dimensiones, le llaman factores, le llaman pilares, pero todos ellos buscan algo en común: explicar el proceso de resiliencia y cómo se puede, y el proceso de resiliencia y cómo la resiliencia, ya sea como variable dependiente o independiente, pudiera estar relacionada con otras. Y bueno, aquí lo dejamos en inglés con los 5 pilares de Feeling Good, que es la empresa, y habla también del self-awareness, que es el autoconocimiento, el propósito,
Dicho sea de paso, ahorita que está el mundial, ¿no? Me acordé de los compañeros árabes en donde estudié, hablaban del propósito, el propósito de la vida. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué uno está aquí? ¿Cómo nos vemos en 5 años? No estamos hablando de cuestiones de vejez, sino cuestiones más de autorrealización. Otro pilar es lo que se llama mindfulness, que también tiene que ver con estas cuestiones de paz interior, atención a nuestros procesos espirituales, etcétera. Y también las relaciones, por ahí decían, bueno, júntate, relaciónate dicen por ahí, con gente positiva. Pues bueno, no estás tan alejados, relacionarse donde te puedas nutrir de otras personas, de donde puedas compartir y nutrirte del pensamiento de otras personas, de sus acciones, de sus formas de pensar. Y el autocuidado que también viene siendo un pilar para esta empresa de Fellingwood. Es lo que hemos estado investigando, pero esto no sería posible porque, bueno, hay más acá. Hablan de los 7 tipos de resiliencia de Carl Batz 2012, y más o menos y ustedes van a poder identificar que hay ciertas traslapes, similitudes con lo que hemos estado platicando anteriormente, ¿sí? Son varias perspectivas. Y aquí está, por ejemplo, la famosa, el avoidance, ¿no? Sí, yo no quiero hablar de ese tema, mejor ni pensar en ese tema que me afecta mi paz interior. Bueno. La protección, el aislamiento, la rigidez, la redundancia, la regeneración, la flexibilidad y la adaptación. De aquí, de estos tipos, podemos ir tomando algunos conceptos para la construcción de nuestro modelo, así lo vamos a llamar, modelo de resiliencia digital docente. Ese es uno de los objetivos de esta investigación, que dicho sea de paso, ha generado tanto interés que para 2023, como comentó la maestra Isabel, ya tenemos 5 universidades, 5 colegas de 5 universidades que están interesados en participar en este proyecto. Va a ser un proyecto nacional. Y lo más importante que quiero comentar es que en lo que respecta a la revisión de literatura, sí hay mucha hay mucha literatura, y lo que corresponde es organizar esa literatura vasta que hay, porque son varias perspectivas, como dijo la maestra Isabel. Y bueno, acá está una muy reciente, bueno, relativamente reciente, 2020, la ecología del aprendizaje resiliente. Y lo que nos llama la atención, pues, son la forma en que presentan esta etapa, estas categorías y los indicadores y los resultados con respecto a la resiliencia. No voy a ahondar en esto porque está en proceso, pero por lo menos vemos que las fuentes de resiliencia son los extractos, para los que llevan análisis cualitativo, pues esos son los extractos que pudieran irse tomado como evidencia o incluso como reactivos de un futuro instrumento que se puede adaptar de los que ya existen. Y este momento de revisión de literatura, pues lo que podemos ver, podemos resumir que nuestra futura investigación, que está en curso, más que futura, está en curso, eh, 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 puede ser cualitativa, puede ser cuantitativa, puede estar dirigida a la resiliencia docente y a la transformación del significado. En este caso, tomamos el ejemplo de Clará, donde hablan de que investigaron a 18 profesores de secundaria en España. Independientemente del nivel educativo, creo que los profesores, los docentes, compartimos cuestiones similares, independientemente del nivel educativo que impartimos. Este estudio que nos llamó la atención, que es cualitativo, como dijimos anteriormente, que nos puede servir también de base, pues ellos utilizaron la narrativa, ¿no? Entrevistas a profundidad en forma de narrativas, y el resultado de ellos dice que los dos docentes que entrevistaron a profundidad
como estudio de caso, lograron una revaloración de su proceso de resiliencia. ¿Por qué pusimos este? Porque uno de los objetivos de nuestra investigación tiene que ver con ese proceso, por ejemplo, cómo estaba el docente antes de la pandemia en términos de competencia digital docente y cómo derivado de su, digamos, su grado de resiliencia, los docentes afrontaron esta pandemia, y no solo docentes, sino también estudiantes, para adoptar de manera emergente las tecnologías de la información y la comunicación. No voy a andar mucho en la revisión porque, como decía anteriormente, quisiera hablar un poquito de estos tres estudiantes que forman parte de este grupo de investigación. Airam, Daniel y Ariana han realizado un trabajo, como dijo la maestra, magistral. Y sí, sí es así. Es un trabajo magistral porque ellos están participando como asistentes. Recuerden que en la carrera hay servicio social. Ustedes pueden hacer servicio social como asistentes de investigación o bien pueden ganar créditos cuando participan en un proyecto de investigación. Entonces, lo que se busca es que las nuevas generaciones de estudiantes, como ustedes, como los que están presentes ahora, se involucren en aspectos de investigación. Nada más les voy a poner un ejemplo rápidamente, si pueden ver mi pantalla, porque básicamente cada uno ha hecho un trabajo magistral. Todo esto tiene que ver con revisión de literatura. Este es el trabajo de Airam. Y acá se les dieron las directrices, y no solo es llenar este formatito, sino es eh, explorar, revisar la literatura, sacar los puntos más importantes como el nombre de la investigación, los autores, qué tipo de investigación es, su diseño, si es cuantitativo, cualitativo, los objetivos, las hipótesis, si hubo o no hubo, preguntas de investigación, la revisión de literatura, su principal posicionamiento. No solo es una descripción de la literatura, es decir, hacia dónde vas, qué criterios o qué teorías vas a adoptar, la población, los participantes, los instrumentos, el procedimiento, el análisis de los datos, los resultados significativos y las conclusiones. Vean este trabajo que nos está sirviendo mucho de base para llevar a cabo esta revisión de literatura y para llevar a cabo este trabajo de investigación. Este es el de Airam. Permítanme nada más mostrar el de Ariana, que también tiene las mismas directrices, pero lo quería mostrar porque sé que hay estudiantes acá y que este cuerpo académico está abierto y tenemos esa misión de formar estudiantes en este tipo de investigación. Este es el de Ariana Tejero, mismos términos. Pero esto es solo una de las diferentes actividades que están llevando a cabo y que están por finalizar, obviamente, su servicio social con nosotros y su participación en el proyecto. Acá está el de Daniel Muñoz. Solo quería aprovechar este momento para agradecerles públicamente su trabajo, que dicho sea de paso, es un gana-gana. Ellos ganan experiencia para su formación profesional y el cuerpo académico pues también gana estos assets que se dice en inglés, estos recursos humanos, así también se les denomina, que nos permiten avanzar en los trabajos de investigación. Solo eso quería comentarles y pues darles también un aplauso a Iram, a Daniel y a Ariana, que por aquí van a estar presentes, y queremos mostrar su contribución a este estudio que va a haber frutos en 2023. Reflexiones finales. Dado que este es un proyecto, ¿cómo se dice? In Progress Research Project, pues tenemos que la literatura existente sugiere la necesidad de redefinir su conceptualización de resiliencia docente, acorde con esta era postpandémica. La literatura es vasta, sí, pero nos corresponde tomar decisiones sobre qué perspectiva seguir,
ahondar un poco más en los marcos referenciales, como bien lo hizo la maestra en su presentación, para así llegar a una futura construcción de un marco de referencia, pero para el contexto mexicano. No queremos decir que somos diferentes. Lo que ocurre normalmente con los modelos a nivel internacional es que luego los traen a México y no surte el mismo efecto. Rápidamente les puedo platicar en el área de lenguas. En los 90 me tocó participar como estudiante y como profesor en la famosa autonomía del aprendizaje. El gobierno trajo un modelo europeo sobre autonomía del aprendizaje de lenguas, e instaló en todo el país los llamados centros de autoacceso de lenguas, los Self-Access Language Centers. La historia nos dice que pues no funcionó como se esperaba, porque el contexto es diferente, número uno, y dos, lo que ocurrió es que estos centros de autoacceso pues prácticamente se convirtieron en lo que no queríamos que se convirtieran, en los famosos laboratorios de idiomas de los años 60, de los años 70. Es así como que va hacia atrás. Entonces, los modelos hay que tropicalizarlos, hay que evaluarlos, hay que ver cómo realmente impacten en nuestro país. Y la otra pregunta, pues, ¿hacia dónde vamos? Tenemos que tomar decisiones sobre, por ejemplo, el tipo y esta decisión debe ser colegiada. Ahora sí, con los colegas de las otras universidades tomaremos decisiones sobre qué tipo de investigación, sobre el diseño de la investigación, si va a ser solo cuantitativa, si va a ser mixta, o algunos van a enfocarse a lo cualitativo. Ahí es donde tiene que haber esa flexibilidad en la investigación y la toma de decisiones está por venir cuando nos reunamos con los colegas de, por ejemplo, la Benemérita Autónoma de Puebla, la del Estado de México, la Autónoma de Chiapas, la UGED, la de Durango, del estado de Durango, se me escapa uno, la Universidad Veracruzana, como siempre está presente, y si se me escapa alguna otra, y seguramente va a haber más adiciones en el futuro. Y bueno, otra decisión también que tenemos que tomar tiene que ver en cuanto a las dimensiones de resiliencia, cuál es la que vamos a explorar. Por eso decíamos que tenemos que hablar de un modelo tropicalizado de resiliencia digital docente. Con esto concluimos para ceder los micrófonos a la maestra Isabel. Así. Perdón. Ya lo acabo de comentar, disculpen, pero sí, también por los tiempos. También publicaremos un libro, que ese es algo que ya está programado gracias al apoyo institucional también, porque están aprobándose ahora sí el presupuesto y ojalá nos aprueben. Está preaprobado, vamos a ver si se da, pero sí publicaremos un libro colectivo sobre resiliencia digital docente en el contexto mexicano. Muchas gracias, maestra Isabel. ¿Tiene algo más que comentar? Si no, sí les pediría, si hay alguna pregunta que se haga en el chat, por razones de tiempo, sí pasaríamos directamente a la presentación del maestro Herguera. En lo que se presenta el maestro, yo rápidamente voy a comentarles quién es el maestro